Bueno, dejo espacio para que la diputada Lubertino haga uso de la palabra y a continuación los señores panelistas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros pretendemos con este panel dar difusión a esta ley que establece normas de acondicionamiento térmico en las construcciones de edificios para la Ciudad de Buenos Aires y también presentarles nuestro nuevo proyecto de ley para protección del agua en el sentido de tener en los inodoros una doble descarga como una norma básica y sencilla, empezar a ahorrar agua. Estos dos proyectos, que en todo caso los circulamos, si alguno no los conoce, una ley y un proyecto, son parte de una batería de proyectos de ley que yo vengo presentando y que buscan generar una dinámica con organizaciones no gubernamentales, con facultades, con ámbitos del trabajo, de la industria, de la producción, en la medida en que tenemos que cambiar toda una cultura en términos de pensar y repensar no solamente la construcción, todas las actividades de la vida cotidiana para ahorrar energía, para ahorrar agua, y esto implica también revisar conceptos desde el uso de los propios materiales, de qué materiales tienen mayores condiciones de sustentabilidad y también la combinación de esos materiales y cuestiones que tienen que ver también con la vida cotidiana y cambio de hábitos en relación a los usos energéticos o los usos de los materiales. Nosotros venimos trabajando desde una perspectiva en temas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, estoy también en la Comisión de Obra Pública y creo que lo central que les puedo transmitir es que creo que a nivel mundial, a nivel global, ya hay una conciencia de grupos, de sectores, de activistas que veníamos trabajando una agenda del desarrollo sustentable, les diría, por lo menos desde 1992 en Río. Muchos de nosotros, que éramos también más jóvenes, éramos parte de esa sociedad civil muy movilizada en relación a estos temas y desde Río hasta ahora hemos recorrido un largo camino. Sin embargo, todavía pareciera que muchos gobiernos del mundo, sobre todo los gobiernos de los países más desarrollados, tienen como un doble discurso, un doble estándar en relación a los temas del cambio climático, en relación a los temas energéticos y por supuesto muchas veces o firman tratados que después no cumplen o directamente no firman tratados o incumplen compromisos asumidos. En este sentido creo que las ciudades tienen un rol trascendente en los temas que tienen que ver con el desarrollo económico, el planeamiento urbano sustentable. Nosotros estuvimos en Río +20 como legislatura, un grupo de nosotros como legisladores, y sin embargo tenemos cierto desánimo de lo que sucedió en Río +20 porque en realidad no se avanzó. Toda vez que hay reuniones de alto nivel en las cuales no se avanza, cualquier estancamiento siempre es un retroceso, porque además pasaron 20 años y los problemas que eran graves hace 20, pasados otros 20 son más graves. En ese sentido yo creo que es sustantiva nuestra militancia como activistas de distintos lugares, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito de la producción, en el ámbito de las organizaciones de trabajadores, en el ámbito político. Para nosotros es fundamental repensar las ciudades desde la perspectiva de la sustentabilidad. Mucho se ha hablado de esto, pero esto no es lo que sucede.
y tampoco la sustentabilidad pensada solo como un tema de grupos ecologistas descolgados de la vida cotidiana y de las personas que tienen que vivir en esos hábitats. Para nosotros es fundamental pensar el ambiente como un derecho humano de las personas y generar situaciones que no entren en contradicción con otros derechos. En realidad creemos que muchos de los desastres que suceden y en los cuales se pierden muchas vidas tienen que ver con que nuestros estados y en concreto nuestras ciudades no pensaron y no previeron los impactos de los cambios que se producen. Creo que las situaciones que vivimos hace pocos días y que podrían repetirse porque nada cambió cuando bajaron las aguas de lo que es estructuralmente importante, están dando cuenta de que hay situaciones que fueron planteadas sin pensar en lo que después sucede, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, en la lógica de entubamiento de los arroyos y ríos que surjan nuestras ciudades. Evidentemente, cuando se hizo este diseño urbanístico que entubó arroyos y ríos, nadie pensó que habría un cambio climático, que habría lluvias que superarían las medias de aquellos años. Lo mismo con el tema de la basura, cuando alguien inventó que todo lo que se generaba de basura se entierra, nadie pensó que eso a su vez contamina y nadie pensó que hay puntos de saturación y que no va a haber ninguna población que quiera estar al lado de un foco infeccioso enterrado a su lado. Entonces, hoy estamos viviendo en las ciudades situaciones de colapso que tienen que ver con esa improvisación o con ese planeamiento urbano que no pensó en el futuro, que no pensó en el mañana, pero igualmente estamos conviviendo con esos lastres del pasado sin haberlos remediado y prevenido, y en permanente tensión con que tampoco se avanza en una agenda de futuro. O sea, por supuesto, cuando nosotros planteamos estos temas, siempre nos dicen, bueno, pero no hay temas más importantes que estar pensando en terrazas verdes, en el desagote de los inodoros en una carga o dos cargas, o bueno, esto de las normas de eficiencia energética, es establecer una obligación que le va a complicar la vida a los que tienen que construir, a los constructores, a los... Entonces nosotros decimos que esto tiene que ver con necesidades fundamentales, no solamente de las personas que van a habitar en estas casas o en estos lugares, sino del conjunto de los habitantes de nuestra ciudad y fundamentalmente el conjunto de los habitantes del planeta, que todas estas cosas son causa y efecto y que generan situaciones que deben ser tenidas en consideración. Entonces, por un lado, digamos, como tuvimos la pretensión de hablar de construcciones sustentables, energías limpias y ahorro energético, genéricamente, yo creo que en cada uno de los problemas que tenemos en la ciudad hay que buscar también oportunidades para soluciones. Entonces creo que en el tema de la basura y la falta de previsión y la situación crítica que tenemos con los residuos, hay que hacer un replanteo que nos conduzca a poder pensar qué producción energética se puede hacer a partir de la recolección de residuos, y en ese sentido venimos trabajando con otros diputados en este sentido, no pensando que esto solamente se puede hacer en localizaciones rurales, también se puede hacer a nivel local y también se puede hacer a nivel de una megalópolis como Buenos Aires. Estamos pensando también en que una de las grandes deudas en la ciudad es todo lo que hay que reconstruir en términos de lo que fue la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sabemos todo el trabajo que está haciendo Acumar en este sentido, sabemos toda la energía que se está poniendo, pero la ciudad de Buenos Aires no está a la par
de lo que debería, y hemos hecho un larguísimo informe de los incumplimientos del gobierno de la ciudad en materia de Cuenca Matanza-Riachuelo, no solamente porque no ponen los aportes económicos, no solo porque incumplen con las construcciones de viviendas que se debían hacer, sino también porque hay una situación muy grave que es la de la falta de controles y la falta de sanciones a las empresas que siguen contaminando. Porque si bien el primer control está en cabeza de la CUMAR para detectar las empresas que contaminan y para que le presenten a la CUMAR el plan de reconversión, la segunda función o el segundo control, que es el control de que si la empresa sigue contaminando o la empresa no se ajusta al plan de reconversión que presentó, compete a los organismos de poder de policía de la ciudad, y eso no se está cumpliendo. No quiero dejar de decir esto porque no queremos con nuestro proyecto seguir generando un doble estándar de la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, la ciudad de los que viven en la contaminación y los grandes desarrolladores urbanos haciendo terrazas verdes, haciendo edificios inteligentes y sustentables. Nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos que el Estado de la ciudad, aún en las viviendas sociales, y el Estado Nacional también, aún en las viviendas sociales que construya, aún en las viviendas que tengan que ver con planes de vivienda, puede estar incorporando, debe dar el ejemplo en incorporar normas de eficiencia energética, normas que tengan que ver con el ahorro del agua. Obviamente nosotros podemos obligar a los particulares a construir sustentablemente, pero también el Estado debería estar dando el ejemplo. Sabemos que hay edificios, patrimonio histórico, que no pueden ser, en algunos casos, reciclados o modificados, pero todo lo nuevo que se construya tendría que ir en esta tendencia, lo mismo que tendría que haber compras sustentables, nuestro otro proyecto de ley que el año pasado estuvo al borde de ser sancionado y finalmente después no se aprobó, porque en definitiva al Estado de la ciudad le cuesta asumir la responsabilidad de que para exigirle a los otros tiene que dar el Estado el ejemplo, tener compras públicas que sean sustentables en cuanto a dónde se compran los materiales, desde el papel que se consume hasta la madera que se consume, y si hay una cadena de sustentabilidad detrás. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo importante. Creo que en este aspecto hay gran doble discurso por parte del gobierno de la ciudad, porque una de las campañas principales de Macri ha sido todo el tiempo Buenos Aires verde, la ciudad verde, pero esto no pasa de ser un eslogan cuando vemos que en muchas cuestiones esto no tiene un correlato real y profundo, y bastan los ejemplos de Cuenca Matanza-Riachuelo y el ejemplo de el incumplimiento de la ley de basura cero para entender que hay una ficción en el discurso que no se correlaciona con la práctica, para no adentrarnos en el avance sobre los espacios verdes, que sería un capítulo aparte sobre cambiar cemento por espacios verdes, que también tiene esto un efecto negativo, no solamente sobre la permeabilidad y las lluvias y las inundaciones y los correlatos que esto tiene, sino que también tiene un efecto negativo porque en una megalópolis de estas dimensiones, que no se cumpla la ley de arbolado o que no se cumpla con los mínimos de espacios verdes indicados por Naciones Unidas y que retrocedamos en lugar de avanzar, es de gravedad. Nosotros, parece, muchas veces genera risa o sorna cuando nosotros decimos, en realidad tendríamos que estar pensando con los vecinos de cada barrio que nos sugieran qué espacios podrían ser expropiados para generar en esos espacios verdes. Eso no es descabellado pensarlo, tendríamos que trabajar pensando en reparar el daño de espacios verdes que se está produciendo. Pero bueno, dicho esto, en concreto, celebramos haber podido llegar a las normas de acondicionamiento térmico para la construcción de edificios.
Agradecemos a todos los que trabajaron en este proceso, que fueron realmente muchos grupos y equipos, sobre todo la gente de IRAM, la gente de la Sociedad Central de Arquitectos, porque hubo muchos aportes y modificaciones. Por supuesto que no nos satisface que tengamos una cantidad de metros cuadrados como piso para empezar a aplicar la norma, pero aceptamos que esto fuera así. Nosotros creemos que se debería exigir en todos los casos, más allá de cuánto es la cantidad de metros cuadrados. Creo que hemos integrado de las normas IRAM la mayoría de las que nos habían aportado como de importancia. Los arquitectos e ingenieros podrán puntualizar mejor en cada uno de estos rubros. Y bueno, esperamos ahora que con nuestro nuevo proyecto de ley que establece esta obligatoriedad en el Código de Edificación de que las instalaciones sanitarias tengan doble descarga, podamos trabajar. Nosotros, y en mi caso en particular, como integrante del Frente para la Victoria y como parte de un proyecto nacional que trata de generar más igualdad, más empleo, sabemos de la importancia del desarrollo económico para que pueda haber esa rueda virtuosa del empleo y de la generación de recursos, pero también creemos que eso no puede ser visto en conflicto y en contradicción con el desarrollo humano. Y también creemos que hay instancias de diálogo y hay instancias de poder trabajar estos temas. Por ejemplo, con las cámaras empresarias. No es que nosotros queremos que los que producen determinado tipo de artefacto se queden sin mercado. Es cuestión de hacerles saber, darles tiempo y decir, bueno, vamos hacia que todos los artefactos tengan doble descarga, vamos hacia que se utilicen tales materiales y no tales otros, y esto es parte del proceso de reconversión que tienen que ir haciendo o las empresas o los distintos agentes de una cadena de cambios que depende de alguna manera de todos, ¿no? Entonces, por un lado, celebramos los avances, ahora es la hora de la reglamentación y de la puesta en práctica. Esto va a requerir, y me parece interesante que, más allá de este ámbito de la legislatura, podamos juntos compartir espacios en la facultad, con los arquitectos, con los ingenieros, con las cámaras de los distintos rubros de la producción, y me parece que además estamos abiertos a recibir por parte de ustedes, que muchos están en la vanguardia de los debates internacionales en esta materia, también otras sugerencias. Nosotras sabemos de ciudades que están realmente en la avanzada, y yo sobre todo les pido a quienes están acá en representación del gobierno nacional y que probablemente a veces tienen más información de lo que sucede a nivel internacional. Nosotros estamos mirando todo el tiempo qué hace Berlín, qué hace San Francisco, qué hace Barcelona, qué novedades hay, nos contarán ahora el arquitecto. Yo, incluso estando en el INADI, estando en el Instituto Nacional contra la Discriminación, nosotros generamos un concepto que se llamaba discriminación ambiental y que lo utilizamos y trabajamos tanto para oponernos al avance de las fronteras ojeras y la protección del bosque. Hablamos también de equilibrios y razonabilidades en el uso del agua en relación a la minería, cuando se hace uso crítico con la minería a cielo abierto, y lo hablamos también en temas de basura, en temas de contaminación. Entonces, con el INADI tuve la oportunidad de recorrer varias experiencias en París, en Barcelona, en Londres, en Berlín, que obviamente yo iba para mirar la mejor igualdad y diversidad, pero no me era ajeno. Cuando uno piensa en la igualdad y la diversidad en una ciudad, el tema ambiental es básico, porque cuando hay conflicto ambiental y hay descuido ambiental, los más perjudicados siempre van a ser los más pobres, porque a veces puede haber fatalidades en las cuales
la inundación el otro día no le preguntaba, digamos, pero obviamente el grado de precariedad que tiene alguien que se inunda cuando está en una villa no urbanizada es mucho mayor a quienes podrán haber perdido su auto que se les quedó enterrado en el subsuelo del estacionamiento en Belgrano, pero bueno, hablábamos con un diputado que algunos perdieron la vida adentro de un auto que bloquea las puertas de alta gama y otros perdieron la vida en medio de la villa. De todas maneras, la discriminación ambiental y la desigualdad en términos de sustentabilidad obviamente afecta en la calidad de vida mucho más a los que menos tienen y a los que menos recursos tienen. Estos temas, si bien son de futuro y de punta, nosotros creemos que tienen que estar en la agenda del hoy porque estamos atrasando más que estar pensando, estos no son temas del futuro, estos son temas del presente porque evitan mayores males a futuro. Así que yo les agradezco mucho y espero que puedan hablar con más detenimiento los profesionales del rubro.